área se ha perdido mucho. Se graduaron solo 4. Es un choque muy grande con... ¿Tú vas a trabajar de profe? Trabajar aquí no creo. Claro, como todo el mundo, ¿no? Claro. ¿Alguien ha respondido otra cosa? Estoy llamando a la motivación, pero no respondo. Pero que te quitan las ganas de estudiar. Asignatura me mucho menos motivada, pero muchísimo. Está cayendo el pelo. Todas nuestras amistades se están yendo. Cambio de carrera, Sí, modalidad, cambio de país. Fueron a ver los volcanes y nunca regresaron. Y entonces Candela, yo estoy... Hey, qué hola, ¿qué haces aquí? ¿Viste el título y te dio curiosidad, verdad? Bueno, dale, ven conmigo que te voy a enseñar la universidad. La Universidad de La Habana fue la primera universidad fundada en Cuba en 1719 y una de las primeras en América Latina. Su primer nombre fue Real y Pontificia Universidad de San Jerónimo de La Habana. A pesar de que cuenta con un escudo, el símbolo representativo es la estatua Alma Mater, ubicada en la escalinata. Consta de varios centros de investigación, museos y 21 facultades, que no todas están ubicadas dentro de la universidad. Entre ellas, la Facultad de Turismo, la Facultad de Lenguas Extranjeras, la Facultad de Comunicación, entre otras. En 1978 fue declarada Monumento Nacional y en aproximadamente 25 países se reconoce el título de licenciado graduado en la Universidad de La Habana, en su mayoría países de América Latina. Estamos frente al comedor universitario José Machado, el Machado como se le conoce, que está habilitado única y exclusivamente para los estudiantes becados, o sea que residen en la beca estudiantil. Vamos a ver la comida qué tal. Bueno, el almuerzo en el comedor en realidad no estaba tan malo. No sé si es por el día que escogí, que hoy es viernes. Y la verdad es que es una pena porque me han dicho que el almuerzo no es así, no es normalmente pollo, arroz, chícharo, pan. No sé si lo hicieron porque es viernes y saben que la mayoría no va a ir a almorzar. Porque bueno, los viernes todo el mundo se va para su casa. Las actividades más populares de la universidad se encuentran, además de las fiestas universitarias, por supuesto, que se hacen en lugares como el Teatro Bertolt Brecht, el Capri, el Salón Rosado, bares y discotecas como el Pacha, Don Cangrejo. Están los Juegos Caribe, que son competencias deportivas que se realizan entre las diferentes facultades. Y bueno, el ganador se lleva un diploma y un gladiador. El orgullo de ganar. La Universidad de La Habana alberga a los estudiantes que no son de la provincia de La Habana, igual si son cubanos o extranjeros, en diferentes residencias ubicadas en varios municipios de la provincia. Y en el caso de, por ejemplo, el INSTEC, la Facultad de Lenguas Extranjeras, la Facultad de Turismo, todas esas facultades, la residencia es en Alamar, que queda súper lejos de la universidad. Y bueno, si quieres conocer un poco más acerca del día a día de estos estudiantes, te invito a que te suscribas para que no te pierdas mi próximo video, que es sobre eso. Hace poco la universidad habilitó una guagua para los estudiantes becados para que no llegaran tarde a sus clases. La guagua llega aquí a la universidad creo que a las 8 de la mañana. Pero para regresar sí dependen de los medios de transportes urbanos de la provincia, ¿no? Y entonces fácil se pueden echar 2-3 horas de viaje, nada más para trasladarse desde el Vedado
hasta a la mar. Principalmente lo que más me ha chocado ha sido el transporte, que es muy difícil por la lejanía de La Vega. Nosotros allá en Bahía está bastante lejos, se pierden muchas horas de estudio, que es lo principal. Si uno vive aquí cerca más o menos, puede salir temprano, descansar un poco, tiene más tiempo para estudiar, pero entonces hay veces que uno llega a las 6 de la tarde y es mucho tiempo que pierde uno en eso. Y pasan mucho Sí, trabajo. pasa mucho trabajo con la comida, el transporte, los horarios. A ver, ahora establecieron una guagua que viene por las mañanas y llega a las 8 de la mañana aquí, así que eso es un punto a favor que tuvo La Vega. Pero igual, para virar por las tardes, llegan a las 7 de la noche. Los que tienen clase por la tarde nunca llegan antes de las 7. ¿Y a qué hora terminan? Nosotros terminamos a las 6. Cuando teníamos clase por la tarde terminábamos a las 6. A las 6 ellos llegaban a la vuelta como a veces a las 10 de la noche, no tenían, te imaginas de estudiar, de hacer las cosas de mucha... Y hay veces que salimos de aquí a las 5 de la tarde y ya llegamos a mi casa en Marianao, que no es tan lejos, 7 de la noche, 8. Y esta gente bien en Alamar. Yo he salido a la 1 de aquí y he llegado a las 7 a la mar. Está lejos y todo, pero he llegado a las 7 a la mar. Y Son es lo que- cosas que no te dejan ni tiempo para estudiar ni para... Ni ganas, la verdad. Y no es solamente eso, es levantarte por la mañana para coger el transporte para llegar medianamente temprano. Levantarse Súper a las 5, complicado. a las 5 o más temprano. Yo me levanto a las 5, pero ya cuando yo voy a la Gacela ya mi papá me había marcado. Pero mi papá se levanta a las 4:30 y me marcaba. Vivo en Cojimel. ¿Y cómo llegas aquí? ¿El transporte? El transporte, nada, esa es la peor, ahí no me pregunte, ahí no me pregunte. Todos los días yo tengo que fajarme con 2 o 3 ancianitos para meterme en la guagua y meter empujones porque todo el mundo me empuja, no hay nadie respeta las colas, tremenda candela. Y es que después de la COVID muchas cosas cambiaron para los estudiantes universitarios. A pesar de que estuvimos dando clases por WhatsApp un año, tratando de continuar con el curso escolar, la motivación de nosotros los estudiantes se afectó por completo. Después de COVID, el espíritu universitario se ha perdido mucho y no lo hemos visto nosotros porque nosotros ya entramos en una etapa post-COVID, pero las personas que estaban antes, los que están en 4º año, nos dicen, ustedes no saben lo que es la universidad, y no porque, o sea, las actividades están y se realizan, pero ya nadie tiene la motivación de ir. Preparatorio en nuestro caso. Ilusión. Éramos niños de guardería. Muy ilusionados, era una cosa que no me lo creía. Y para la gente del campo, como nosotros, De provincia. áreas verdes, más todavía. Ajá. COVID, Desilusión. situación Cambio monetario. de todo lo malo que nos ha pasado, cambio de todo, coyuntura, lo que sea. Todo. Coyuntura es el problema con el El transporte. problema con el transporte, exacto. Todo esto que pasó, más Ya lo la que sigue motivación pasando, fue- la motivación nunca ha El podido éxodo subir. La masivo. motivación siempre ha ido como Todas la economía nuestras- del país. Todas nuestras amistades se están yendo. Sí. Sí, En terrible. la Eso te desmotiva facultad muchísimo. realmente no hay algo que nos motive a ser ni mejor o peor, pero no nos motiva nada. Todo ha cambiado porque uno entra con una ilusión y con una energía y entra muy motivado y cada año eso disminuye considerablemente. Me mucho menos motivada, pero muchísimo. También del pelo. No me siento mal con mi carrera, eso es lo que me gusta, pero yo siento que es mucha bomba lo que hay que tener porque está fuerte. Y yo... En primer año creo En que- primer año fue una desmotivación un poco bastante fuerte, porque como entramos del COVID, todo aquello fue, todo ese proceso fue vertiginoso y además, por lo menos la organización dentro de la facultad horrible para todos. Yo todavía me siento bien con la carrera. Motivación depende del punto de vista que lo veas. A nosotros el decano nos decía que ahora mismo estar en la universidad es una cuestión de vocación porque sinceramente posibilidades hay pocas. Y nos desmotiva mucho saber que cuando nos vayamos a graduar el perfil laboral es muy reducido, que estudiamos una cosa que al final en la mayoría de los casos no vamos a poder ejercer. Las expectativas que al menos yo tenía de la carrera no coinciden para nada con la realidad. Mi carrera me gusta, pero es que no la dan bien. Hay mucha desmotivación por parte de los profesores, que lo puedo llegar a entender dadas las circunstancias. Pero que te quitan las ganas de estudiar, te das cuenta de que no estás aprendiendo como deberías. Yo pienso que principalmente la parte del sistema educativo actual, no teniendo en cuenta otras cosas, sino el sistema como tal, es obsoleto para los tiempos y las personas, los estudiantes que somos hoy en día. Es decir, que
estamos atrasados en la forma de dar las clases, en la forma de dar el contenido, en la forma de acercarse a los estudiantes. A eso hay que añadirle todos los cambios que estaban pasando aquí en el país que nos afectan también indirectamente. ¿Cuántos empezaron? En el primer año de la carrera éramos 36 y ahora somos 10. Pero bueno, somos bastante con respecto a la promoción del año pasado, que se graduaron solo 4. Y los estudiantes dejan la carrera fundamentalmente por temas migratorios. La mayoría de los que se han ido es por cuestiones migratorias, fueron a ver los volcanes y nunca regresaron, por supuesto. Y bueno, todavía queda por ver que con el tema del patrocinio vayan por el camino durante el año. Próximas bajas. ¿Y ustedes cuántos eran al principio? 40. Como 40. Éramos 40, sí. ¿Y ahora son? Bueno, Creo que somos 21 en total. no llegamos a 20, yo creo. ¿No? Creo que sí. Se han ido de gente este año también, este Sí, semestre. también. Cada vez que empezamos un semestre nuevo, Se va alguien nuevo. Y todavía estoy convencida de que un mes antes de graduarnos se va a seguir yendo. Creo que como 120, 120, ¿Cuántos quedan Pero cada ahora? una era como 30 y pico, creo que era porque éramos el grupo más grande cuando nos integraron. casi 110 estudiantes, pues. Y ahora son la mitad. Ahora somos 60 y pico. 60 y bajito. Sí. Se han ido mucha gente. El cambio de carrera, Sí, modalidad, Cambio de país. cambio de país. Bueno, la mayoría de los estudiantes de la Universidad de La Habana queremos graduarnos aquí, por supuesto, porque esta universidad es bastante prestigiosa, es la mejor del país incluso. Pero el problema es que cuando vayamos a ejercer la profesión que escogimos, el salario, por supuesto, no nos va a alcanzar para las necesidades básicas, entonces, ¿qué sentido tiene? Realmente tengo planes de irme, no tengo planes de quedarme aquí. ¿Te interesaría seguir trabajando aquí en...? Depende. Estamos completamente seguras de que cuando nos pongan a hacer el servicio social no vamos a trabajar de intérpretes ni de traductores. Ni de traductoras, porque el único organismo que tiene el Estado establecido para trabajar como traductoras e intérpretes es el ESTI. Y el ESTI es una organización que pertenece al Ministerio de Relaciones Exteriores. Por lo tanto, las regulaciones en cuanto a viajes Es un impedimento para que nosotros trabajar queramos para esa institución, y no hay ninguna otra institución establecida, permitida, en la que se pueda trabajar como traductora e intérprete. La verdad es que pienso, si me gradúo, Perderte de aquí. claro, como todo el mundo, ¿no? Claro. ¿Alguien ha respondido otra cosa? Bueno, yo sí me voy a quedar a trabajar aquí. Lamentablemente. ¿Ya piensan ejercerla aquí en Cuba? Yo sí pienso, bueno, a ver, nosotros tenemos 2 años de servicio social. Yo sí pienso ejercerlo, inclusive tal vez un año más, pero sí tengo la perspectiva de... Yo tengo el objetivo de una beca. Una beca. Igual que Todos, yo creo que sí, en general, casi todos los estudiantes universitarios. Sí. ¿No va a quedar un licenciado de la Universidad de La Habana en Cuba? si por muy fuera, no quede ninguno. Y al final el salario de a lo que supuestamente te vas a dedicar no da la cuenta para nada, entonces tú dices, ¿para qué? Da la cuenta con salario. Bueno, a pesar de todos los inconvenientes, los estudiantes cubanos estamos verdaderamente orgullosos de tener un título de una universidad tan prestigiosa como la Universidad de La Habana. Y sabemos que no es fácil ser estudiante universitario en ninguna parte del mundo. Lo que es triste es ver cómo se sienten muchos de los universitarios cubanos que están a punto de culminar ya sus estudios y que bueno, sus expectativas están patrocinadas por un futuro incierto.